Bueno, en primer lugar agradezco al PEN, a la presidenta y al vicepresidente que me invitaron a poder estar acá hoy charlando un rato con ustedes. Y en segundo lugar, no puedo dejar de hacerlo, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, debido a que es una de las universidades nacionales que más reconoce el derecho de autor, que desde hace muchísimos años tiene licencias de reproducción, que quiero decir que los contenidos que se utilizan en la universidad son pagos a los escritores de los libros que se utilizan, ya sea a través de la fotocopia o de los contenidos digitales. Entonces me parece hacer un reconocimiento al rector Josami y por supuesto a todo el equipo de la universidad. Yo también, no les obliga, tengo que decir algo porque ayer estuve en un programa de radio, lo dejé aclarado desde el comienzo, me parece importante decirlo. Yo voy a hablar un poco de lo que es el derecho de autor, que es a lo que me dedico. Luisa me presentó, que soy la directora de la Sociedad de Gestión Colectiva. Obviamente no voy a emitir opinión puntual en el caso de que ustedes tratan, porque no corresponde, porque no es ético, porque yo no conozco el expediente y jamás doy una opinión jurídica sobre un expediente que yo no conozco, no llevo o no tengo en mi poder. Entonces me parece importante dejar aclarado eso. Yendo al derecho de autor, voy a tratar de ser lo más rápida, breve y dinámica posible para que no sea aburrido. El derecho de autor es un derecho humano. Pocos lo saben, está establecido así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre del 48. En el artículo 27, inciso 2, se establece que es un derecho humano. ¿Y por qué esto? Digamos, por la creación, por lo inmanente que tiene, que es inherente a ese ser que realiza una obra artística, una obra literaria, etc. Y me parece que eso es importante tenerlo claro. A partir de ahí, las distintas legislaciones van armando, en aquellos países, por supuesto, que suscribieron la declaración y que tienen tradición al respecto del derecho de autor. En esto comienza Francia en 1700, en mediados de 1700, comienzan a ir adecuando sus legislaciones en función de esto. Lo cierto es que en la Argentina tiene una ley, que es cierto que es de 1933, es muy vieja, que hay que adecuarla, pero que es muy buena para el autor, es muy intuitiva para el autor. Entonces creo que hay que adecuarla. Por supuesto que cuando se sanciona la ley no existía ni el entorno analógico ni digital. Por supuesto que ha quedado en desuso buena parte de algunas cosas que no ve. Pero no es una ley, por supuesto yo les doy desde mi mirada, ¿no es cierto? No quiero hacer un dictamen tan absoluto y polemizar, pero lo cierto es que la mayoría de ustedes que son escritores o creadores, siéntanse protegidos por la ley, más allá de este episodio que está sucediendo, porque a lo mejor digamos, no se hicieron las cosas como la ley lo establece, pero no significa, digamos, que haya que condenar una obra derivada compuesta, que es, por lo que tengo entendido, de lo que ustedes están tratando, ¿no es cierto? Porque pareciera ser que esa obra nueva, más allá del concepto de esa intertextualidad, que entiendo que es un recurso literario, lo cierto es que para la ley sería una adaptación, digamos, una nueva obra partiendo de una obra ya hecha. No es plagio, por supuesto, ni muchísimo menos, porque en ningún momento, por lo que también tengo entendido, no se ha reconocido la autoría de Borges en el asunto. Se ha reconocido, claro. Por eso no es plagio, hay que dejar claro, porque a veces se confunde lo pirata, lo plagio, a veces se pone todo en una misma bolsa y son cosas muy distintas. Que esto tampoco, por supuesto, es algo así. Bueno, lo que la ley establece es, define, por supuesto, lo que es una obra, lo pone en cabeza del creador, le da una serie de derechos patrimoniales y morales. Digamos, los patrimoniales son lo que la obra genera, como lo dice su nombre, en
términos económicos, vinculadas a la enajenación, al negocio eventual que se puede hacer. Ese derecho tiene un tiempo límite, que son en distintos países la ley, el término que establece cada país y que cada ley reconoce. En nuestro caso son 70 años. Hay una mayor no me sale el término, como una mayor adhesión sería al término de 70 años. España tiene 70 años, Francia tiene 70 años, Perú tiene 70 años, Colombia tiene 80. Pero bueno, hay como, hablo de los 70 años porque si bien lo tenemos nosotros y es lo que nos rige, lo cierto es que como hay en los países como con legislaciones más razonables, el plazo es este. Digamos, ¿y cuál es la diferencia? Ese derecho patrimonial que tiene un plazo, que también se lo cuestiona. Montones de partes del mundo, esto se debate, porque se dice, ¿por qué un propietario de una casa o de un fondo, ¿no es cierto?, que a lo mejor hasta lucra excesivamente o no cuidadosamente, se lo traspasa al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto, y la obra intelectual queda en el camino, ¿cierto? Porque lo cierto es que los herederos tienen un plazo establecido por ley. Bueno, esto tiene que ver con la necesidad de la circulación de los bienes culturales, del acceso a la cultura, digamos, por eso se establece este límite para que pueda pasar al dominio público y luego se puedan hacer todo tipo de ensayos, de disponibilidades, siempre, por supuesto, respetando el derecho moral del autor. Ese derecho moral que no tiene plazo, no tiene límite, y que consiste en respetar su obra, en la integridad de su obra, respetar su paternidad. Digamos, ahí la ley es un poco sexista, porque no habla de maternidad, solo habla de paternidad. Respetar la autoría, el nombre, esos son los derechos morales. Esos derechos morales son imprescriptibles, no tienen tiempo y duran toda la vida, muerto, remuerto y recontramuerto y pasado todos los años que las legislaciones establezcan. Esa es un poco la diferencia entre los dos derechos, que a veces se confunden y se mezclan porque si bien son derechos del autor, claramente, digamos, tienen perfiles distintos y las legislaciones los atienden distintos porque si bien se trata de tutelar al autor, se tiene en cuenta lo que es un bien cultural y lo que es una obra, en este caso que estamos hablando nosotros, literaria. Es aplicable obviamente a todo tipo de obra. Nuestra ley se refiere a toda obra, digamos, a un programa de computación, porque ha tenido algunas reformas la ley, se han incorporado los programas de computación, han sido remiendos que ha tenido la ley, con lo cual es necesario que abordemos una modificación global a la ley. La ley no es buena hacerle remiendos porque van quedando lagunas que no son buenas. Pero obviamente es una ley que tutela el derecho de autor de todo tipo de creación. Eso también me parece importante dejarlo claro. ¿Qué pasa con las interpretaciones que vos mencionaste? ¿Qué pasaría con las interpretaciones? ¿A qué te referís con interpretación? Perdóname. Vos mencionaste la palabra... ¿Los derechos conexos? Sí, la posibilidad de una interpretación de la obra. Una adaptación. Una adaptación. Sí, una adaptación. La ley habla claramente de adaptación. Bueno, la ley establece que solo se puede hacer una adaptación solo con la autorización del autor o de sus herederos. La ley es muy clara en eso. Y de ahí es cuando en el artículo 71, que establece las penalidades al no respetarse o al violarse la ley, el artículo 71, que es un artículo global y que dice que va a tener una pena prevista en el artículo 172 del penal, que es la figura de defraudación, dice que establece la prisión de 1 mes a 6 años, tal cual vos dijiste, para aquel que viole, digamos, la ley en su conjunto, digamos, cualquier artículo, digamos. Por eso digo que la ley es muy intuitiva para los intereses del autor, ¿no es cierto? Perdón, sí. Un poco cuando se refirió Luisa a analizar, yo me pregunto, si uno analizara, por ejemplo, en el marco de un ensayo, la obra de alguien, ¿necesitaría la autorización? No, para un análisis no.
Una adaptación es otra cosa. Sí, sí, Una sí. adaptación es agarrar una obra, digamos, esto está escrito por mí, Sí, sí, y alguien le agrega un pedazo, digamos, la altera, porque la adaptación, el problema que tiene la adaptación, y por eso las leyes son como restrictivas, el tema es que la adaptación lo que conlleva es una alteración a la obra, que a lo mejor es una obra mucho mejor, porque obviamente el nuevo escritor la enriquece, digamos, pero para ese proceso es necesario la autorización. ¿Por qué? Porque se altera el derecho moral de la integridad de la obra. Claro. La otra cosa que me parece importante destacar en nuestra ley es que la ley no protege las ideas, protege las obras, producto de esas ideas. La expresión. Sí, y esto me parece muy importante destacarlo, porque en las cosas que ustedes están abocándose o discutiendo como escritores que son a partir de este tema, me parece que eso es muy importante. ¿Y por qué no protege la idea? Porque justamente si no, no habría la posibilidad de que nunca, digamos, otro haga otra obra, digamos, no circularía lo que es la creación o la discusión o el debate que puede haber entre ustedes a partir de un texto que se lee o a partir de cómo me enriquece a mí un personaje o tomo un personaje de una obra escrita por ustedes y yo le doy otra vida a ese personaje. Bueno, digamos, la ley no protege las ideas, solo protege las obras establecidas como tal, por supuesto que tengan número de documento, que es el ICBN. Digamos, cuando se escribió esta obra de Borges no existía el ICBN, creo que ustedes lo saben, son escritores, es algo que les ha dado toda la comunidad internacional, algo para protegerlos y para garantizar justamente la integridad de la obra que ustedes estén y que en todo el mundo están reconocidos como escritores que son de la obra registrada como tal. Entonces eso también me parece que es importante para que ustedes tengan claro en el debate, ¿no? Como escritores que son. Digamos, las ideas circulan y justamente no están con una mirada restrictiva en la ley, sino por el contrario, no están, y en los debates que se dan parlamentarios, justamente esto surge claramente, porque había algunos que querían, digamos, bueno, no, pero si yo tuve la idea de hacer esta botella y es mi idea, y bueno, sí, pero vos no escribís, no existe la botella, y a mí se me ocurrió que tu botella yo le ponía la tapa azul, pero yo la hice y le puse la tapa azul. Entonces, bueno, en los debates parlamentarios de la ley, cuando se sanciona, no referido a la botella, por supuesto, pero esto quedó muy claro y tenía que ver con la circulación de la creación, de los bienes culturales y obviamente en beneficio de la comunidad toda, ¿no? Que es de lo que una botella al mar. Analizar. Una botella al mar. Muchas gracias, No, Magdalena. gracias.